Oh. No te escuché muy bien, Clau. Que si ya estábamos como más cerca de, pues lo que decían de que fuera como una enfermedad endémica. Exacto, sí, ya está en la práctica diaria, yo les puedo decir que de tener lleno todo el área COVID, ya disminuyó drásticamente. Todavía hay pacientes críticos en las terapias intensivas, pero ya son de los que se contagiaron y que ya llevan muchos días de estancia hospitalaria, ¿no? Sin embargo, pues sí sigue habiendo casos, pero no con la velocidad con la que vimos a principios, a mediados de enero, y como cuando de pronto empezó todo a descontrolarse, ¿eh? No quiere decir que se tengan que dejar de cuidar. Ay, va. ¿Y usted sabe cómo, o sea, cuándo se espera que dejemos de usar cubrebocas? O sea, si falta como mucho para eso. Yo creo que habitúense a tenerlo por... Oye, lo que va a ocurrir si ven es ahorita esta variante, ¿no? Pero ahora ya hay casos de la Omicron B.2, que también es igual de contagiosa, ¿no? Pero él no genera tampoco cuadros tan graves. Pero pues no sabe, de verdad que con las mutaciones, etcétera, cada día como pueden ocurrir otras variantes que no sean de interés clínico, como las que sí, ¿no? Ahí va, no sé por qué no se abre mi PPT, ahí va, está con el circulito. Entonces, decirte un momento de cuándo no usar cubrebocas, pues todavía no lo veo cercano. Y otra pregunta, ¿cuál fue su papel como en QFB como dentro de estos 2 años así de pandemia como intensa? Como QFB, mire, es que mi posición es una dirección en el área de calidad. Entonces, más que como QFB, pues fue justo gestionar todos esos procesos de seguridad para la atención, preparar un hospital para eso. Ahorita a lo mejor lo ven un poquito alejado pero no solo fue la parte de medicación, ¿no? Es toda la gestión, diseña procesos, porque ya te avisaron que ya hay pacientes, ya empiezan a llegar. Entonces, desde que eso ocurrió, desde ese momento entonces se empieza a generar protocolos, ponte de acuerdo con todas las áreas médicas, administrativas, ¿no? ¿Cuál va a ser la ruta de entrada? No sabíamos qué equipo se debía utilizar, ¿no? Todo nos daba miedo, etcétera, etcétera. Entonces ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profesor. Fue la gestión de esa planeación, ¿no? Proteger a la gente, todavía no estábamos vacunados, protocolos seguros, y no es tan sencillo como ustedes lo ven de quizás usa o como lo vieron en las noticias, usa equipo de protección, entra a un área y atiende pacientes. No. ¿Qué áreas vamos a destinar? ¿Qué capacidad tienen? Hay que capacitar a la gente que se sepa vestir, qué insumos vamos a necesitar porque hubo desabasto, comprar, ¿no? Equipo de protección. Hubo momentos en que nos quedamos con 20 N95, ¿no? Y no había dónde comprar. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a reesterilizar. Literal fuimos aprendiendo les puedo decir que se desarrollaron 150 protocolos, ¿no? Entonces, como QFB, si lo vemos, a lo mejor la pregunta de cómo un farmacéutico clínico podría participar en la pandemia, fueron muchas formas, ¿no? No en mi caso, sino lo que viví con los niños que tenemos en Pharma, como ustedes, ¿no? Entonces fue preparar medicamentos, fue igual ir a hacer idoneidad y seguimientos de la prescripción, detectar un montón de errores. ¿Se acuerdan que empezamos usando de todo? Que ivermectina, que anticuerpos monoclonales, uso irracional de antibióticos, ¿no? Y todo eso en medio del miedo de contagiarnos, porque todavía nosotros nos vacunamos como profesionales, empezaron las instituciones públicas como por diciembre, y nosotros nos tocó como por marzo, ¿no? Entonces, suena fácil, pero a lo mejor con calmita, cuando veamos el caso COVID, si quieren les muestro todos los protocolos que una organización
tendría que tener preparado siempre, ¿no? Aunque como es un microorganismo nuevo, pues es el manejo de estas pandemias, ya debemos tener como contemplados planes de genéricos para saber cómo actuar, ¿no? Pero desafortunadamente lo olvidamos. Ya nos pasó en H1N1, ¿no? Pero se quedaron guardaditos. Ocurre esto y otra vez hay caos y tenemos que generar todo desde dónde poner los cadáveres, que si doble bolsa, evitar contaminaciones, evitar contagios, en todo, ¿no? Como directivo, pues fue esa gestión y de que todo fluyera, y como los químicos como ustedes que participaron fue más en las áreas clínicas y de apoyo, ¿no? En la atención. ¿Sabes? No sé si respondí a tu pregunta. Entonces sí es muy... Está padre porque mientras todos se quejaban de que, ay, es ¿cómo decimos? Es home office, todos encerrados. Pues nosotros no, ojalá nos hubieran encerrado, ¿no? A nosotros no nos tocó. Me dicen si ya ven mi pantalla. Ya se ve. Sí, ya se ve. Gracias, chicos. Entonces, pues está muy padre todo lo que vimos de pandemia, ¿no? Pero ya, si quieren en caso COVID, les platico más de eso y quizás les muestro información para que vean como que de qué va, porque seguramente a ustedes les va a tocar la siguiente, ¿no? Y ustedes son los que van a estar trabajando y les va a tocar hacer todas esas planeaciones y pues hay que estar preparados, ¿no? Sí, en mi pantalla, ¿verdad? Entonces, nada más, esto las estoy pasando para que recuerden lo que vimos, la importancia y el entender que los errores ocurrían, ¿se acuerdan? Y que el ambiente es propicio, es un campo minado para que en el área clínica nos estemos equivocando cotidianamente, ¿no? Y ese es un problema a nivel mundial, ¿sí? Sí, todo esto lo vimos, ¿sí lo recuerdan? Y hablamos No de... cambie su pantalla. Se quedó en la portada. Sí, no se vieron, profesor. Ok. Stop. Les digo que esto me juega... No me hagan memes, ¿eh? Espérenme. Lo voy a volver a compartir. E interrúmpanme cuando así pase y no me quede eternamente ahí en un botón, ¿vale? Otra vez. Me avisan, ¿eh? ¿Listo? Listo. Sí. La siguen viendo. Bueno, les decía que avanzamos por todo ese camino, ¿no? De problemas a nivel mundial. ¿Sí está cambiando? Sí, sí va cambiando. Sí, está cambiando. Okay, desde los 90s con la punta de lanza con errores humanos hasta lo último que ha hecho la OMS por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que son los 17 de septiembre, ¿no? Y todo esto al final habla de que en el mundo nos equivocamos, ¿sí? En la atención clínica. Tenemos fallas a nivel sistema y a nivel individuos, ¿sí? Recordamos que nos quedamos aquí en el queso. ¿Esto lo vimos? Sí, vimos el queso. Y vimos el queso, hablábamos de los problemas, las barreras que nosotros ponemos al sistema, ¿no? Creo Ahí que está. vimos la imagen, pero como explicación. Nos quedamos aquí, más bien, partimos de aquí. No Sí, la profesora. explicamos, perfecto. Entonces, lo último que vimos fue el día de conmemoración, ¿no? Del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, ¿no? Y ahí cerramos como esos datos generales. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, profesor. Okay. Entonces, ahora, el modelo del queso, ¿alguno lo conoce? ¿Lo había visto? Solo lo vieron aquí presentado, pero ¿sabemos a qué se refiere? ¿Lo han visto en otras materias, en otras clases? ¿Lo recuerdan? No, yo la verdad no. No, ahí Yo no. tampoco. Ahí no, perfecto. Bueno, todos lo ubicamos porque nos lo hemos comido, y si no nos lo hemos comido, lo hemos visto en las caricaturas que ya no son de sus tiempos, ¿no? Ya no son de Speedy González y de esos, ¿verdad? Esos son de los abuelos como yo. Pero todos ubicamos ese queso. El queso con agujeros, ¿no? El típico queso suizo, queso gruyère. Entonces, este modelo que lo hizo Reason, y Reason no tenía nada que ver con seguridad clínica ni nada, era psicólogo, ¿no? Pero hizo este modelo para tratar de explicar. Vean al lado derecho, aquí en donde están los peligros. ¿Ven el puntero o pongo el láser?
No se ve, bueno, yo no veo el puntero. Ok, espérenme. ¿Y cómo demonios pongo el láser? Si está presentado. Creo que ya se ve su puntero. Ya. Sí, ya se ve, maestro. Aquí se ve, Sí. ok. El queso suizo, aquí estamos hablando de un peligro, ¿no? Un peligro, y acuérdense que les dije que en esta clase no, nos vamos a salir de los laboratorios de bioquímica clínica y nos vamos a salir de la industria farmacéutica. Estamos situados en un área clínica. Entonces, un hospital que tiene enfermos, personas complejas, diferentes profesiones, médicos, enfermeras, inhaloterapeutas, administrativos, ¿no? Es un sistema complejo y peligroso. Vamos a poner un ejemplo para explicarles este modelo y por qué es tan importante en farma, porque vamos a tener que analizar, así como ustedes analizan otros tipos de problemas, ¿no? De analítica, de termodinámica, de todo lo que han visto en la carrera, aquí el análisis es en el sentido de ver qué está pasando. Vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo tomar alguno de los errores que mencionaron la vez pasada con sus seres queridos o no? ¿O con ustedes mismos? ¿O no me dejan? ¿O qué? Pónganme un ejemplo, o el que alce la mano, qué enfermedad quisieran abordar o si me dejan usar los mismos ejemplos. ¿Sí? ¿Puedo? ¿No puedo? Sí, puede. ¿Sí puedo? Es que digo, no dicen nada, sí puedo, no puedo, sí puedo. Sí, sí podemos, ok. Sobre todo de las víctimas, ¿no? Bueno, voy a traer el caso de lo que nos contó su compañera de la muerte materna, ¿no? Con todo el respeto que eso amerita, pero para que comprendamos a qué nos referimos con este modelo. Tenemos una mujer embarazada, ¿no? Me dices, por favor, ay, no te veo. No veo a su compañera. Bueno, me avisa. Mariana, me dices si en algo erro o si quieres complementar algo. Es para fines didácticos, ¿sale? Entonces, tenemos una mujer embarazada que partimos que es una persona sana, ¿no? Que llega a un hospital a... ¿Qué requiere? Va a tener o un parto natural o una cesárea. En el caso que nos comentó Mariana, ¿no? Va a tener una cesárea, ¿no? ¿Es correcto, Mariana? Entonces, ella... pues estamos hablando de un binomio, estamos hablando de que tenemos que resolver en un hospital el embarazo y tiene que estar saludable la mamá y estar saludable el bebé. Entonces, peligro, ¿no? Tienen que hacerle una cesárea. Y en esa cesárea, el caso que nos comenta Mariana es que ella refería dolor. Al final termina, sí concluye la cesárea, pero ella refería un dolor, ¿no? Refería un dolor que no fue alerta para nadie, ¿no? Lo dejaron dentro de la normalidad. Entonces, el problema del dolor es que tenía una hemorragia interna por un error en la técnica quirúrgica. ¿Es correcto, Mariana? ¿Sí? ¿No me estoy equivocando? Ok, entonces, había un peligro. Hubo una técnica apropiada, ¿no? Porque quien tenía que hacer algo durante la cirugía no lo hizo del todo bien. Tan no lo hizo bien y quizás no lo informó o nadie se dio cuenta, no hubo esa comunicación. ¿Y por qué no lo hizo bien? Vean este otro hoyito. Quizás no estaba lo suficientemente capacitado. A lo mejor no sabemos si quién participó en esa cesárea, porque cuando ustedes entregan a su ser querido en un hospital, ¿ustedes pueden entrar al quirófano? No, ¿no? En algunos hospitales en el parto o en la cesárea le permiten la entrada al padre, pero muy rápido y luego lo sacan, ¿no? Normalmente un familiar, un visitante no entra con el paciente y anda viendo todo lo que ocurre. Entonces, pues no podemos saber a lo mejor lo que pasó en el caso que comentó Mariana, si el médico que realizó la cesárea era un médico ginecólogo, que tuviera su certificación por el Consejo de la Especialidad, que tuviera buena práctica, no lo sé, o tú lo sabes, Mariana, o si era un médico ginecólogo. Ok.
Ok, ok, entonces pudiera ser incluso, ¿y ya era pandemia, Mariana, o no? Ah, ok, no tiene nada que ver, ok, pero bueno, lo iba a decir porque quizás hubo saturación de servicios y algunos médicos que no estaban, que no tenían las competencias o que todavía no estaban formados, pues tuvieron que hacerle de todo, pero bueno, aquí no es el caso. Entonces, como dice Mariana, normalmente pudo haber sido un médico inexperto que no concluyó su formación, ¿no? Y que a lo mejor no tuvo supervisión por el especialista y tan no hubo una supervisión que pues cierran la herida quirúrgica a la paciente que tiene dolor, no evalúan el dolor, nadie lo toma en consideración, piensan que es normal. ¿Y qué pasa? Era una hemorragia por una técnica errónea o no completa, etcétera, 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 y entonces la paciente fallece, ¿no? Tenemos un daño. Es un ejemplo duro, frío, cruel, pero ocurre no solo con casos de ginecología y obstetricia, como el caso de una cesárea, ocurre con los pacientes que se caen, con los pacientes que se infectan, con los pacientes a los que les administramos medicamentos de alto riesgo o medicamentos que causan algún daño grave y que los pueden matar. ¿Me hablan? Adelante. Uh-huh. 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 Claro, claro. Uh-huh. Ok. Ok. Ajá. No, pues una hemorragia, claro. Ok, sí, ya no lo resolvieron. Ok, entonces vean todo lo que se atribuye. Entonces, con este ejemplo muy lamentable que Mariana nos comparte, quiero que observen que los peligros van a existir y las rebanadas del queso significan los protocolos o procesos seguros o barreras, defensas que nosotros ponemos a los sistemas justo para detener los errores. Ajá. Pero ¿qué pasa? Esas barreras suelen ser falibles. Los agujeros que ven ustedes aquí son errores humanos o fallos del propio sistema que permiten que un peligro se cuele, literal, sí, como cuando se alinean los planetas. Y que de solo existir el peligro tengamos un daño. Y por eso los datos catastróficos que veíamos la clase pasada. Ajá. Entonces, esto lo pueden aplicar para cualquier situación para explicar la complejidad de un sistema como un sistema hospitalario. Y cuando analicemos casos, justo vamos a ver pues los porqués, ¿no? Usualmente estuvo bien, no estuvo bien la farmacoterapia para este caso de este paciente con COVID, o qué de errores detectan. Hubo un error de prescripción, hubo una dosis inadecuada, una administración, qué daño le generó al paciente, no le pasó nada hasta que lo pudo haber matado. ¿Sí? ¿Queda claro la ejemplificación del modelo del queso suizo? Chicos, chicas. Sí. Sí, Perfecto. Sí, profesora. Y pasa lo mismo, aplica lo mismo para la industria, al final, estos son los llamados controles, ¿no? Nuestras barreras. Y en el ámbito clínico tenemos que cuidar, tratar de tapar todos esos huecos, porque en ese campo minado, como son las organizaciones de salud, todos los días puede pasar algo muy grave, ¿no? Algo catastrófico que nos lleve a matar a un paciente en el peor de los casos o generarle algún daño. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, para fines de farmacoterapia, estos
eventos, problemas. Quiero que ustedes recuerden la terminología de PRMs, problemas relacionados a la medicación. ¿Se acuerdan de sus clases de atención farmacéutica? O también los van a encontrar como RNMs, resultados negativos asociados a la medicación. Ya metiéndonos específicamente al tema de medicamentos. ¿Chas? O sea, ya acuérdense de toda la parte de seguridad clínica y por qué en los hospitales, en las clínicas nos equivocamos, ¿no? Por todas las fallas que pudieran ocurrir, pero ahora hay que enfocarnos en medicamentos. Y estos medicamentos van a estar asociados a diferentes problemas. Y estos problemas, coloquialmente, y la forma más fácil de catalogarlos es en estas dos casillas. La primera, errores de Maestra, medicación. no ha cambiado la diapositiva. Ay, Y ahora sí. Ya. bueno, la voy a dejar, no la voy a ampliar porque ya vi que cuando la amplío como que se traba. Ahí sí la ven. Entonces les decía que si nos situamos con medicamentos, acuérdense de los PRMs y de los RNMs que son sinónimos de acuerdo a la literatura que consulten. Y al final son problemas, o son entes negativos asociados al uso de medicamentos. Y esas cuestiones negativas y problemas, que son errores de medicación, y otras que no nos gustan, pero que ocurren, son las reacciones adversas a medicamentos, que las verán en farmacovigilancia a detalle, ¿ok? Pero ya situándonos específicamente a medicamentos, y aquí les pongo estos dos ejemplos. Errores a la izquierda, un ejemplo de error de medicación, y a la derecha, un ejemplo de reacción adversa. ¿Tienen ustedes clara la diferencia entre uno y otro? ¿Todos la tienen clara? Sí, profesor. Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia esencial entre uno y otro? Que uno se puede prevenir Ajá. mucho más fácilmente que el otro. En el caso del error de medicación, Ajá. esto ya se tiene como el conocimiento y el error ocurre cuando hay una mala prescripción o un uso no adecuado del medicamento. Ajá. Y la reacción adversa ocurre cuando pues se desconocía dicha información de pues, los efectos de, en este caso, el medicamento como la talidomida, que se supone que, o sea, estaba hecha para un fin, pero al final tenía efectos teratogénicos. Posterior a eso, ya cuando se recopila esta información, pues ya justamente la idea es que no vuelvan a ocurrir estos problemas, estas reacciones. Ok, al final ambos, si los ven, errores y reacciones, los hechos de reacción adversa a medicamentos, ambos pueden generar algún daño en el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Que ambos pueden dañarlo de diferentes formas. Sí. Pero uno, el de errores de medicación, es algo que lo pudimos haber prevenido. Todos los pudimos prevenir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fallas. Estamos hablando que alguien o el sistema, si hablamos de individuo o como sistema, propició que el paciente tuviera un resultado negativo, como en este caso Dennis Quaid, el papá de Juego de Gemelas, ¿lo recuerdan? Lo vimos, ¿no? El de la película de Lindsay Lohan, Sí. que en la vida real tiene unas gemelitas, lo platicábamos, ¿no? Unos cuatitos. Y en la vida real a sus hijitos les dieron 10,000 unidades de insulina cuando eran neonatos recién nacidos en vez de 10. Es un error. ¿Se pudo haber evitado? Sí. ¿Le generó casi la muerte a los pacientes? Sí. Pero al final es una falla, ¿no? Con el uso de un medicamento. Y a la derecha, una reacción adversa, que ahora ya las reacciones adversas pudieran ocurrir incluso a las dosis apropiadas, ¿no? Aunque no exista ninguna falla, pudieran presentarse, ¿no? Bueno, aquí lo más común, lo más sonado, la focomelia por la talidomida, como bien lo comenta su compañero. Entonces, aquí les pongo una serie de ejemplos de diferentes tipos de errores que van a ustedes a encontrarse. No quiero que solamente se centren en errores de dosis o errores, es lo más común, o errores de administración. Puede haber una cantidad de errores en todo el sistema de medicación, ¿no? Desde que no elegí bien el medicamento, de que el paciente era alérgico y le di un medicamento al que era alérgico. Eso es muy común, ¿no? A veces hasta nos ponen unos brazaletes o traemos casi que un letrero aquí que dice alérgico a las sulfas,
y nos prescriben una sulfa, ¿no? Alérgico a los AINES y nos dan AINES, hasta pareciera que es a propósito. Entonces puede haber diferentes tipos de errores y por eso van a tener ustedes una actividad para que al final les voy a decir su actividad de consultar estas categorías de errores para que se vayan ustedes habituando, ¿no? Los va a ver en diferentes fases del proceso de medicación, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pueden ser diferentes las personas involucradas, ¿sí? Entonces, solo son algunos ejemplos que ustedes ven aquí: dosis inapropiadas, duraciones incorrectas, errores de monitoreo, omisiones, como lo ven acá, etiquetados erróneos. O sea, en todo el proceso de atención puede haber distintos errores, pueden ser los responsables diferentes personas, ¿no? Diferentes fases, diferentes causas, puede ser por distracción, puede ser por carga de trabajo, puede ser por desconocimiento total, ¿no? Entonces, esto es solo de forma general para que ustedes comiencen a verlo y también para seguirlo asociando con esa parte de seguridad y cómo lo vamos a aterrizar a farmacoterapia. Que de lo que les hablé yo en la clase pasada y lo que he hablado hasta ahora son como escenarios mundiales, ¿no? Pero no hemos aterrizado al tema de farma. Entonces, todo esto que yo les platiqué también generó mucho ruido en la Organización Mundial de la Salud, y entonces desde el 2004, me dicen si siguen viendo mi pantalla, ¿eh? ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí siguen viéndola? Sí. Lanzaron esta Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes. Se unieron diferentes organizaciones para justo promover y ver qué estaba pasando. Siguen viendo, la verdad, por favor avísenme apenas se trabe esto y no avancemos. En México, ¿cómo lo aterrizamos? O sea, ya vimos que desde los 90 ya sonaba en el mundo el tema de seguridad. Luego la OMS dice: hagamos algo, hagamos esta alianza y trabajemos por la seguridad en el ámbito global. En México, pues sí llegó, ¿no? Llegó hasta el 2007, 2012, un poco retrasados al sistema integral de calidad, y también por ahí salió un modelo de farmacia hospitalaria, siguen viendo mi pantalla, ¿no? Que nunca se actualizó y nunca fue obligado, pero existe. ¿Sí? Incluso se publicó desde entonces y cómo lo fuimos aterrizando con buenas prácticas. Y otro punto que también otro organismo que se ha preocupado a nivel nacional por la parte de seguridad del paciente es el Consejo de Salubridad General. ¿Lo habían escuchado ustedes? ¿O que los hospitales se certifican por este consejo? ¿Sí han escuchado esto? ¿Lo sabían? ¿Sí? Sí, por el CINASEA, ¿no? Pues, y se basa como en las secciones de seguridad del paciente, y tener como que algunas, ¿cómo le llaman? Modelos para la medicación y ver barreras de seguridad, ver cuáles son como que las partes más importantes que gente que está verificando en los medicamentos, no sé, por de alto riesgo, que serían, diferentes en todo el proceso de medicación. Sí, hablando de medicamentos, lo que quiero que vean es de lo general e internacional, cómo lo aterrizamos a México, ¿no? Ustedes saben, ¿existe alguna norma que debamos seguir los hospitales y que nos obliguen a tener estas buenas prácticas para evitar que los pacientes se nos mueran? Pues, o sea, la norma de farmacovigilancia solo te dice que debes de tener calidad, pero realmente como que así que no te obliga a estar certificado, y ahí es el problema. Exacto. Entonces todavía no avanzamos esa parte de la obligatoriedad, ¿no? Y esto, como este modelo y como esta certificación, es opcional. Es opcional. Entonces no hay todavía algo que obligue a las organizaciones de salud en tener estos estándares, lo cual también sigue siendo pues muy lamentable, porque estamos trabajando con peras y manzanas y con autopartes. No, estamos trabajando con vidas, ¿no? Entonces, este modelo trata de esto, y su compañera
lo dice, en México trata de metas de seguridad del paciente, trata de sistemas críticos como manejar los medicamentos. Aquí donde está la estrellita es justo hacia donde lo quiero enfocar, porque farmacoterapia justo se va a enfocar de evaluar toda esta parte de la medicación en una persona enferma, en una organización de salud, ¿sí? Esto solo para que sepan de dónde viene, ¿no? Maestra, ya cambió de diapositiva. Sí, hoy lo vuelvo a quitar. Sí, no había cambiado. Hasta ahorita ya cambió. Estábamos en la de la OMS de seguridad clínica. Ush. Si es que lo malo es que no nos damos cuenta tampoco. Piensan que estoy hablando. ¿Aquí? Sí, en la Ok. anterior. Y les mencioné que hubo un modelo de farmacia hospitalaria, ¿no? Esto sí lo siguen viendo y ahora llegamos aquí a la parte de la certificación. ¿Esto sí lo vieron? No, profesor. No, profesor. Bueno, pero ya lo están viendo en este momento. Dice Sí, modelo de seguridad del paciente. Perfecto, es a lo que me refiero con que es un modelo, son unos estándares que los hospitales de manera voluntaria decidimos subirnos a ese barco de la seguridad y decimos, ¿sabes qué? Me quiero certificar. Entonces, para certificarme, para que me den como esta estrellita de que es un hospital certificado, entonces tengo que implementar una serie de procesos que son todos estos. ¿Siguen viendo esto? Sí. Que son metas, toda esta parte, y aquí es donde está medicación, ¿no? Entonces, todo esto se ve sencillo en este mapita, pero al final son como 106 procesos documentados que a su vez se tienen que implementar, que se tienen que supervisar, que hay que generar indicadores, ¿sí? Todo con fines de seguridad del paciente. Lo muy lamentable es esto, que es opcional todavía. Si un hospital decide no hacer nada, no lo hace, ¿no? Entonces, les preguntaba antes de que me dijeran que no cambiaba mi diapositiva, ¿estamos trabajando con autopartes, ¿no? O con tornillos. No, son personas. Entonces, deberíamos tener los estándares más altos en cuanto a calidad de la atención, ¿no? ¿No lo creen? Ya en las preguntas que les hacía y lo que nos comentaron de cómo los eventos desafortunados que han tenido ustedes o a familiares cercanos, ¿no? Esto es el común denominador en muchos sitios y en muchos hospitales de México. Entonces, si ven aquí donde está, si ven la estrellita, sí, sigo aquí, manejo y uso de medicamentos, ¿no? Manejo y uso de medicamentos ¿sí están viendo todavía mi pantalla? ¿Sí cambió a manejo y uso de medicamentos? Sí. Bueno, ahora seguimos ubicados en un hospital. Entonces, vean en lo complejo que eso es. Tengo que seleccionar y comprar medicamentos, ¿no? En el primer cuadrito. Es lo mismo el catálogo de medicamentos que debe tener el IMSS Prospera no sé, de una región muy remota en alguno de los pueblitos que no está ni siquiera pavimentado, a el hospital, a lo mejor ahorita el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es un instituto de alta especialidad. ¿Deberemos tener los mismos medicamentos? ¿Habrá los mismos? No. Sí se debería. No. Sí se debería, o sea, si yo nada más atiendo a una población no sé. rural, debo tener, por ejemplo, oncológicos si no tengo pacientes de cáncer. No, tienes razón. Ni al caso. Se debería tener de acuerdo a la población, ¿no? Exacto. Las necesidades. De acuerdo a las necesidades de cada organización. Entonces, desde aquí, el integrar, seguramente ustedes han escuchado los cuadros básicos, los catálogos de medicamentos, ¿no? Y que en los sitios en donde se atienden pacientes debe haber. Entonces, si tengo el hospital, ¿cuál es díganme el hospital de su preferencia? Para que ¿Siglo XXI? El hospital Centro Médico Siglo XXI es un hospital general de referencia en México que atiende todo tipo de especialidades. Díganme otro, un particular, ¿cuál quieren? HMG. ¿El HMG, el de Coyoacán? Tenemos al HMG Sí. de Coyoacán. Díganme un tercero, el que quieran. Cancerología. El INCAN, ¿no? En los tres se usan medicamentos, ¿estamos de acuerdo? Porque los tres atienden pacientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para garantizar la atención?
evaluar las necesidades, y las necesidades están orientadas al tipo de pacientes que atiendo. El INCAN, ¿qué deberá tener? Una batería de medicamentos oncológicos, ¿no? De inmunosupresores, antibióticos, porque un paciente oncológico pues suele también a veces infectarse, medicamentos de alta especialidad, anticuerpos monoclonales, nutrición, ¿no? Porque que un paciente oncológico todo lo que engloba, ¿sí? ¿El HMG deberá tener los mismos medicamentos oncológicos? No, no sé si quizás atienden oncología, no sé si atienden oncología, lo conozco de forma general, no es tan grande, pero a lo mejor atiende cirugías, ¿no? Cesáreas, y la parte privada estética, a lo mejor, ¿no? Entonces deberé tener otro tipo de medicamentos. Y Centro Médico Siglo XXI, imaginen, ¿no? El catálogo de medicamentos para esa población, y porque además es de referencia nacional, a muchos pacientes del interior de la República los envían, ¿no? A uno como este, incluso el INCAN también. Entonces, debemos adecuar qué se hace para seleccionar de adquirir, ¿no? ¿Con base en qué lo selecciono? ¿Cómo? Si ustedes son los directores de esos hospitales que tienen que elegir los medicamentos que integran el catálogo, ¿cuáles van a comprar? ¿Cuál sería un criterio para que ustedes eligieran los medicamentos? Costo de efectividad de lo Costo de efectividad, ok. Ya hablamos del aspecto económico, pues es importante. Y también seguridad. Costo, efectividad, seguridad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a cuál va a ganar? Si tengo el medicamento más barato, pero no tan efectivo, pero el muy efectivo es más caro, ¿cuál escojo? Pues igual como depende de los recursos del hospital, ¿no? Depende de los recursos. ¿Sí ven que no es tan sencillo? No es nada más decir, necesito esta lista, cómprenla, ¿no? También dependemos de si es una institución pública que tiene un presupuesto asignado, que tiene a lo mejor una licitación. Si hablamos de un privado, a lo mejor solo no va a haber ningún tema con lo financiero y pueden elegir independientemente del costo, etcétera. Entonces, este primer eslaboncito, vean lo interesante que es, no nada más en un hospital, no nos debemos quedar con la parte de que se prescriben y se administran medicamentos. Vamos más allá. ¿Qué debo tener para cubrir mi necesidad? ¿A quién le voy a comprar? ¿No? Voy a comprar a proveedores autorizados, puedo importar medicamentos de otros países, les voy a pedir facturas, les voy a pedir sus buenas prácticas de fabricación, sus certificados de análisis, sus registros de COFEPRIS, no se los voy a pedir. ¿Sí lo ven? Perdón, ¿alguien levantó la mano? Interrúmpanme porque no los veo a ustedes. Sí, yo, es que quería hacer un comentario de eso que estaba mencionando. Adelante. Porque, bueno, ahí yo creo que entra mucho el papel de la farmacoeconomía. Claro. Y de la parte administrativa, porque justamente en, información que leí, pues mencionaban que se tiene que hacer, aparte de esto del costo-beneficio de los medicamentos, también evaluar, digamos, la terapia que tanto implica, porque a lo mejor con un medicamento ya tienes cubierta a lo mejor cierta enfermedad, pero con otro que es más barato, aparte también tienes que ocupar otros 2, 3 fármacos en todo el tratamiento, y ahí el costo ya o aumenta o se aproxima mucho al otro, o a lo mejor también por el distribuidor o por el tipo de envase que lleve, todo eso puede aumentar estos gastos. Y como dicen mis compañeros, también pues ver la disponibilidad y el presupuesto que tenga la institución. Sí, es correcto, tan sencillo como un medicamento tan básico en los hospitales como un inhibidor de bomba de protones, el omeprazol. ¿Saben cuántas marcas o denominaciones distintivas hay de omeprazol en nuestro país? ¿Cuántas se imaginan? Pues sí, son bastantes, ¿no? Y aparte, no solamente del omeprazol, sino también están pues los otros compuestos, como el esomeprazol, pantoprazol. Exacto. Y aparte de esos compuestos, pues como dice, las diferentes marcas, tanto patentes como genéricos. Exacto, a eso iba. Entonces, con un solo ejemplo tan sencillo como el omeprazol, tengo como alrededor de 50 opciones por adquirir, ¿no?
Entonces, tengo que hacer una evaluación de cuál de esas 50, como dice Jonathan, y es donde nos sirven mucho otras herramientas como la farmacoeconomía, pero lo económico no es todo. También tengo que evaluar seguridad, también tengo que evaluar condiciones de uso, también debo evaluar efectividad. ¿Qué tal que de todos esos omeprazoles uno literalmente solo se conecta y se administra, y a lo mejor el número 2 necesita un dispositivo especial que también tengo que comprar? Entonces, literal, hay que ponerlos a competir. Desafortunadamente hay algunas organizaciones que por recursos o por esa falta de este análisis para integrar los cuadros y seguir metodologías que ya están bien establecidas a nivel internacional, lo que hacen es pues el más barato y el más rápido, ¿no? O el que más se mueve, no necesariamente el más seguro y eficaz, ¿ok? Adelante, Sofía. Sí, eso me hizo recordar a otro medicamento que también se usaba para acidez, que era la ranitidina. Y está sí, y eso fue una alerta a nivel mundial, ¿no? Por el compuesto asociado a carcinogénesis, ¿no? Entonces aquí vean, solamente les estoy hablando un poquito porque no es clase de farmacoeconomía para que vean lo complejo y que tengan esa visión para analizar los casos, ¿no? Y a qué se van a enfrentar como farmacéuticos dentro de un hospital, ¿no? No nada más es seguimiento farmacoterapéutico, tendrán que participar en elegir lo adecuado. ¿Qué pasa si es un medicamento pirata, literal, ¿no? O falsificado, que a cada rato salen alertas de falsificaciones de medicamentos y que así los venden? Entonces, todo lo que tengo que controlar para que por fin lo disponga. ¿Y luego qué voy a hacer? Lo voy a almacenar, ¿no? ¿Dónde se almacenan los medicamentos en un hospital? ¿En la fichonera o en el almacén de publicidad, no? Ay, escuché muy turbio el sonido. ¿En la central de enfermeras, dijeron? Sí, en la fichonera para cada paciente, o en la central de enfermeras. ¿Ustedes llaman a donde las guardan? ¿En las centrales de enfermería? ¿Dónde más? En el almacén. En los almacenes, en las farmacias. ¿En dónde más? Dependiendo del medicamento, a veces se tienen cuartos especiales o tal vez con refrigeración. En el deber ser, en el mundo ideal, ¿no? Bueno, suponiendo que en todos lados se llevara a cabo. Exacto, cuando en la realidad también, donde tenemos en el cajón de la habitación del paciente, ¿no? En la orillita de la ventana, ¿no? En los cajones de la oficina. Entonces, ahí vayan viendo todo lo complejo, ¿no? En el ideal nosotros aprendemos que los medicamentos tienen una temperatura, ¿no? Adecuada de almacenaje, o temperatura ambiente, o en red fría de 2 a 8 grados, o algunos pudieran estar congelados, ¿no? O ultracongelados, algunos ejemplos. Entonces, en la vida real, ¿dónde verdaderamente están? ¿No? Hasta en las bolsas de la bata, en la solución colgada dentro de la habitación o en el pasillo donde está el rayo directo del sol, ¿no? Y da igual si es fotosensible o no. Entonces, aquí seguimos en la parte de almacenamiento. Luego, ¿qué va a ocurrir? Prescripción, un médico, ¿qué va a hacer? Indicar el acto de prescribir, ¿no? Que hay en las organizaciones también, hay otros médicos que están en formación que transcriben. La transcripción es una copia, ¿no? En otro medio, tanto físico como electrónico, de la indicación original. Ejemplo, vancomicina, 1 gramo IV cada 8 horas. Y lo anoté con mi letra horrible, ¿no? Y la transcripción que va a hacer, pues lo que un médico a lo mejor pasante leyó del infectólogo que lo indicó, lo escribe en bonito o lo anota en una computadora para pedirlo. ¿Sí ven? Entonces es otro paso. También el personal de enfermería registra en otros formatos. Los farmacéuticos clínicos también esa misma indicación la transcriben a un perfil de seguimiento. Entonces, esta idea original se puede replicar de diferentes formas y entonces comienza a ser un teléfono descompuesto. Si me siguen, ¿hay alguna duda hasta aquí? Todo bien.
Todo bien. Luego tenemos que distribuir y dispensar porque hay que llevar todos estos medicamentos de los almacenes o los sitios de resguardo general, ¿no? De las farmacias dentro de un hospital para que un paciente lo reciba. Algunos hospitales tienen dosis unitarias, es decir, que de un blister completo con 30 tabletas generan 30 dosis para poderlo separar. Algunos no lo tienen, algunos tienen áreas de preparación, que es el siguiente paso, algunos tienen gente que va con una hielerita y los entrega, algunos entregan directamente, ¿no?, a la enfermera. Aquí hay diferentes mecanismos. Algunos medicamentos se deben preparar, ¿no?, como los parenterales que van por las venas, otros no, otros solamente son de administración inmediata, como una tableta, una cápsula, un ungüento, etcétera, ¿no? Según las vías que ustedes recuerden, pero lo habitual en los pacientes hospitalizados es que tengan los pacientes un catéter, un acceso vascular, en donde por ahí se administran los medicamentos, ¿no? Y con bombas de infusión o con diferentes equipos para administrar. Sí, y luego hay una línea grande, ¿no? Roja. ¿Por qué creen que la ponemos? Y porque quiero que ustedes lo vean muy bien. Esa línea, ¿por qué? Porque es como donde está nuestra participación. No, en realidad ustedes podrían participar en todo, como farmas. ¿Quién más? ¿Quién más? Porque ya es el punto donde va a entrar en contacto con nuestro cuerpo, en la vía de Es administración. correcto. Aquí se me movieron las imágenes. Es correcto. Ya aquí ya viene la administración, ¿no? Tenemos algún dispositivo actualmente que una vez administrado un medicamento lo podamos extraer inmediatamente si nos equivocamos, como una aspiradora. ¿Existe? No existe. Una vez administrado un medicamento, ya no hay marcha atrás. ¿Qué pasa si hubo un error en toda la cadenita? ¿Es el último lugar donde lo puedes detectar? Exacto, sin que tenga impacto en el paciente, ¿no? Hasta aquí podemos hacer algo para evitar un daño, ¿no? Si hubo un error en la prescripción, si el medicamento, si era una insulina que debe estar refrigerada y estuvo un mes en el rayo directo del sol, si compró un medicamento pirata que no va a ser eficaz y no tiene permisos, si me equivoqué en preparar un antibiótico o un electrolito concentrado, si entregué un medicamento por otro, ¿no? Si en vez de Prazolam puse Prazolam y son dos medicamentos distintos. Todo esto pueden ser muchos errores los que pudieran ocurrir, pero si lo detecto aquí, ¿le va a pasar algo a la persona? No le va a pasar nada porque nos dimos cuenta. ¿Qué pasa si no lo detecto? Por eso la administración es un punto crucial en todos los hospitales y es un acto que se debe cuidar, supervisar y vigilar muchísimo. ¿Por qué? Porque administrar un medicamento solo vamos a tener, ojalá que todo fuera correcto. Si todo fue correcto, pues va a ser eficaz. Por eso sigue la siguiente parte. Aquí no acaba todo. No acaba con administrar medicamentos. Después de la administración que sigue, evaluar la parte de control, la parte de monitoreo. Y aquí es donde entra lo que les decía hace un ratito. Errores de medicación, reacciones. ¿El medicamento fue seguro? ¿No? A lo mejor esa vancomicina de la que les hablaba hace un momento le generó un síndrome de hombre rojo por la velocidad de la infusión y el paciente se puso como Hellboy, ¿no? Está presentando un síndrome asociado a esa administración, o a lo mejor tenía dolor, ¿no? El paciente ahorita que vamos a revisar dolor, y tenía un dolor de 10, en una escala de 0 a 10 le dolía 10, y el opioide y el analgésico no le quitaron ese dolor. Entonces a lo mejor ahí estamos hablando de ineficacia terapéutica, ¿sí? Entonces no acaba en la administración, hay que ver que fue seguro y efectivo. ¿Y ahí acabamos? No acabamos. ¿Qué va a pasar? ¿El paciente va a estar eternamente en el hospital? No. Eventualmente va a salir, ¿no? ¿Y a dónde se va? A su casa. Y usualmente, ¿quién estuvo hospitalizado recientemente? En 2021. ¿Nadie? Qué bueno. ¿Algún familiar suyo? ¿No? ¿Nadie?
Qué bueno que no los han hospitalizado. Bueno, yo no estuve hospitalizada, pero mi mamá sí. Entonces, al egreso, ¿qué le entregan a un paciente? Una receta, ¿no? E indicaciones. ¿Qué pasa si no educamos bien? También los fármacos pueden participar en la educación. ¿Han visto Doctor House? Sí. ¿Sí han visto Doctor House? Ya avisó. Hay un ejemplo muy sencillo de, está Doctor House con una paciente, y la paciente le dice, doctor, no se cura mi asma, no entiendo por qué, si yo lo hago bien y no se me cura. Y House le dice, está usando su inhalador, y la paciente le dice, sí lo estoy usando, ¿no? Cree que ¿me puede decir cómo lo usa? Y la paciente se enoja y le dije, ¿se cree que soy tonta? ¿No? Claro que lo sé usar, ¿no? ¿Me puede mostrar cómo lo usa? Y le hace así, ¿no? Entonces, esta parte educativa, o sea, a lo mejor algunos no han visto ese video, hasta es muy didáctico para esos fines, pero vamos a tener que hablar de temas de apego, ¿no? Apego a la medicación. Cuando un paciente está enfermo, pues va a tener que apegarse a una farmacoterapia, ¿no? En algunos casos las enfermedades pueden ser agudas y que se requiera tomar un medicamento por un corto tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran diarrea y requieren un antibiótico porque esa diarrea fue infecciosa, y van a usar un antibiótico por 5 días, ejemplo, ¿no? Pero va a haber otros momentos en que deba ser crónico, por ejemplo, un diabético, que lo vamos a revisar, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide que deberá usar diferentes tipos de analgésicos. Hay que educarlo sobre cómo lo debe tomar, ¿no? Que debe, qué puede hacer, qué no puede hacer, si hay interacciones farmacológicas, si lo puede tomar en ayuno o con alimentos, si los tiene que separar, si lo puede triturar, si necesita un dispositivo especial como los inhaladores y debe saber usarlo para no errar. ¿Qué pasa si olvida una dosis? ¿Se va a tomar el doble cuando lo recuerde o ya lo deja pasar? ¿Sí ven? Entonces, esta cadena larga es compleja, participan muchas personas. Y por esa razón también hay muchos errores de medicación en las organizaciones de salud. Y por eso farmacoterapia pues va a ayudar en que ustedes comprendan este análisis y tengan herramientas para poder participar en ese ámbito clínico, ¿ok? Entonces, medicación es eso. En un hospital el sistema de medicación de forma como aquí se las expliqué, así ocurre. Si se lo imaginan, más o menos algunos de ustedes sí han estado, han tenido prácticas o trabajos o estancias y han estado cerca, pero hay otros que no, entonces por eso me he tomado el tiempo para explicarlo. ¿Sí? ¿Siguen viendo mi presentación? Sí. Bueno, si ven la imagen de Cristo, esto no tiene que ver con religión, ¿por qué la pongo? Bueno, sí tiene que ver y me gustó mucho, la tomé en un museo farmacéutico alemán que está en un castillo, en un lugar que se llama Heidelberg, y yo estaba extasiada porque ahí estaban las primeras plantas en donde se extrajo la primer morfina, y está un cubito de morfina, ya se imaginarán, ¿no? La ñoña de su profesora, pero vi este cuadro, esta pintura, ¿no? Es Cristo, ¿no? Para los que son o que creen en esta religión. Lo que me gustó es que vean cómo lo están escenificando. ¿Qué dice ahí? Cristo como farmacéutico, ¿sí? Entonces, me encantó porque fuera de la parte religiosa en la que no me voy a meter, sino está mostrando al farmacéutico qué es lo que ustedes en breve van a hacer, ¿no? Como ese ejemplo de todo lo que pueden hacer y transformar. Ahí abajo tienen todos los merjorjes, ¿no? Para poder resolver pues, los problemas de la gente, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y por qué lo traigo al caso? Hablábamos, recuerdan que la clase pasada, es que no los veo, déjenme los veo, recuerdan que la clase pasada hablábamos de que es muy difícil
la práctica clínica y para los QFBs y para los farmacéuticos, el trabajar con otros médicos, con otros profesionales de la salud en situaciones en las que hay conflicto todo el tiempo y que nos vamos a enfrentar contra médicos que digan, tú quién eres o ni te volteo a ver y no me interesa lo que digas y no te reconozco, ¿no? Y yo doy las indicaciones aquí y no te voy a hacer caso. Entonces, era justo para mostrar y motivar, ¿no? El que ustedes como farmas, pues pueden trabajar muy bien esta parte y pueden resolver muchos problemas dentro del equipo clínico, ¿no? A veces al médico lo ponen en el último eslabón, les decía de broma, ¿no? La clase pasada está Zeus, los médicos arriba, ¿no? El Olimpo y todo lo demás. Entonces, no hay que eliminar como esos egos y por eso me gustó mucho que nunca yo había visto que significaran en esa posición al farmacéutico, ¿no? ¿Les gustó o no les gustó ni les interesó? Sí, está muy bien. Cuando Muy vayan por ahí, interesante. cuando vayan por ahí, pues visiten ese museo, está padrísimo, ¿no? Además, están toda, pues como las boticas antiguas, ¿no? Está la primera caja de aspirina, les digo, la primera morfina, está padrísimo. Entonces, pues, farmacoterapia, ¿de qué se va a tratar? Esto estos videitos los van a ver en casa, ¿no? No nos vamos a detener aquí, y son resúmenes unos son de un movimiento que se llama Patient Safety Movement, que tiene que ver con seguridad del paciente, y otro es un error, una serie de eventos desafortunados, así como esas películas, ¿no? ¿Vieron esas de Destino Final? ¿No? Que literal cómo pasa para que la gente muera. Pues es catastrófico, pero es el caso de la vincristina que sí ocurrió. Quiero que por favor los vean en su rato libre. En vez de que vean memes, dedíquenle un momentito a esto, ¿no? Y su primer tarea, les decía que para que nos sirva como herramienta para el análisis de casos, van a buscar esta clasificación de errores según la NSC-MERP. ¿Alguno la conoce? ¿La ha visto? Sí, es por letras, ¿no? Algo así, bueno, ya ahí tienen una idea. Por favor, quiero que la vean. Es una clasificación muy grande. Lo que necesito que hagan para fines didácticos es una síntesis, ¿no? Recuerden que no nos importa la cantidad, sino que su lectura incluya que al menos ubiquen los principales tipos de errores, ¿no? De medicación, las principales causas y las consecuencias en el paciente. La síntesis que envíen tiene que incluir estos tres puntos, ¿vale? Según la NSC-MERP. ¿Tienen alguna duda? Errores. Ay, yo sí. Adelante. Dijo errores, causas y qué más, perdón. Aquí está, tipo de error, causa y consecuencia. Ah, ok, sí, gracias. ¿Vale? No te preocupes. Y no nada más se queden en el tipo de error, para que más o menos vayan viendo esta clasificación y categorización, que es la que más empleamos a nivel mundial, para que cuando analicemos los casos ustedes también sepan clasificar, ¿sale? Esa es la tarea 1 que habrá, y que el análisis, pues solo es que vean los videos, ¿sabes? En un tiempito que tengan libre y que dejen de ver series. ¿Cuál es la serie que están viendo ahorita? ¿Qué hay bueno en Netflix? Euphoria en HBO. ¿Está buena? Sí. Seguros, lo voy a empezar a ver nada más porque ustedes me lo dicen, y si no, les voy a reprochar amargamente. Hay mucho uso indebido de medicamentos. Ah, bueno, es por eso la voy a ver. Bueno, para ponerles ejemplos y no sacarles a mi Dr. House, que seguro no vieron o tenían 5 años cuando eso pasó, ¿no? Ok, la voy a ver. Bien, entonces, pues farmacoterapia, ¿de qué va a ir? Y el resumen que tenemos que hacer. Voy a volver a ampliar mi pantalla. Me avisan si no se ve. ¿Sí la seguimos viendo? Sí. Perfecto.
Farmacoterapia vamos a estar hablando en la parte práctica de cuidados en el paciente respecto a los médicos. Ya vimos generalidades de seguridad clínica, nos aterrizamos a la parte de medicamentos y cómo se usan los medicamentos en un hospital, y ahora vamos a ir a particularizar, porque en todo el curso van a ser resolver casos de diferentes enfermedades y la farmacoterapia que se emplea para ello, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que entender estas 3 esferas. La primera, para establecer una farmacoterapia, ¿qué se debe hacer? Saber lo que el paciente necesita, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo terapéutico? Es decir, si el paciente tiene dolor, ¿qué va a necesitar? Manejo para dolor. Si el paciente tiene una infección, va a necesitar resolución de la infección de acuerdo al agente patógeno, ¿no? Si el paciente tiene hipertensión, pues, entonces todo va a ir de acuerdo a el paciente que necesita y la alternativa que va a tener en cuanto a medicamentos. Ahí estamos bien, ¿no? Entonces, esos medicamentos, no nada más es ahí va, ¿no? Tenemos que ver que se estén utilizando de forma adecuada, que todo ese cuidado con ese paciente esté correcto, y vamos a tener que analizar. A lo mejor es un paciente muy complejo que tiene 25 medicamentos, ¿no? Voy a tener que analizar, todos estos los necesita, hay interacciones, las dosis son correctas, etcétera, ¿no? Y lo tengo que, a la izquierda ven el seguimiento y la evaluación. Tengo que ver que esta necesidad se haya cubierto con medicamentos, ¿no? Tengo que ver y tengo que planear y analizar que esté todo siendo adecuado, ¿no? Y que se obtenga el resultado. Si tenía dolor, que se lo quitemos. Si tenía una infección, que se resuelva la infección. Sí, al final es obtener información del paciente para que obtenga un tratamiento y yo lo analice, ¿de acuerdo? Ejemplo, Rubén Chávez, 65 años, 105 kilogramos, 1,70 metros, ingresa a la unidad de urgencias tras sufrir una contusión de rodilla derecha y fractura expuesta de tibia. No ha cambiado. No entiendo por qué está pasando esto. ¿Ya lo ven aquí? Ya lo vemos. Volvió a cambiarse. Esta sí la vieron. Sí. A los ciclos. Ok, ahí vamos. Les estaba describiendo este caso muy sencillito, porque así es como los vamos a estar realizando. Pero este es un ejemplo que les doy yo para que podamos avanzar. Esta persona, ¿no? Vayan viendo, 65 años, 105 kilos, 1,70 metros. Ingresa a urgencias. Tiene una contusión en rodilla derecha y una fractura expuesta de tibia. No tiene antecedentes heredofamiliares. Tiene una historia de diabetes y tiene una historia de trombosis venosa profunda cuando lo intervinieron quirúrgicamente. Además, hiperplasia prostática benigna, ¿no? En 2010, y tiene este tratamiento, y alcoholismo, ¿no? Entonces, recordemos los ciclos de cuidado. Primero, ¿qué tengo que hacer? Entender qué tengo frente a mí. Tengo que entender al paciente. Y acuérdense, ven la de los ciclos, tengo que recolectar toda la información posible. Aquí, ¿qué información tengo? Con esto ya podremos evaluar la farmacoterapia. ¿O qué entendemos de este caso? ¿A qué debemos poner ojo? Los escucho. Pues que consume alcohol, entonces pues habría que ver qué tal está su función hepática, por si se piensa mandar como paracetamol, aparte, pues la parte de la trombosis. Ajá. ¿Qué más? Adelante, las siguientes manos levantadas en el orden en el que lo dijeron. Las interacciones con el tratamiento que trae. Ok. Es finasteride, pero ahí nomás tenemos finasteride, todavía no sabemos más, solo lo que están viendo. Acuérdense que debemos evaluar las necesidades.
La fractura expuesta, ¿no? Tiene una fractura expuesta. Entonces, ¿cuál será la necesidad clínica de ese paciente respecto a su tratamiento con medicamentos? Para la infección, dolor. Dolor. ¿Creen que duela? ¿Alguien se ha roto Sí, algo? sí duele mucho. Sí, no puedes ni como tocarlo. Ok, entonces, por eso estos circulitos, necesidades del paciente respecto a los medicamentos que va a necesitar. Ya sabemos que seguro le duele, ¿no? Si le duele, ¿qué tendremos que verificar? Que tenga manejo de dolor, ¿no? Y de acuerdo al tipo de dolor que ustedes ya revisaron, es el arsenal que tenemos, ¿no? Desde AINES hasta AINES con opioides débiles, AINES con opioides fuertes, coadyuvantes, ¿sí lo recuerdan? Entonces, manejo de dolor. ¿Qué más mencionaban? Tiene una fractura expuesta. ¿Dijeron infección? Sí, infección posible. Posible infección, porque si es una fractura expuesta, quiere decir que el hueso se le salió, ¿no? Y seguro fue en un accidente y no creo que estuviera en una burbuja estéril, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea una herida sucia, o a lo mejor estaba en la tierra, o a lo mejor está jugando fútbol, eso no lo sabemos hasta ahí, solo sabemos que su contusión y fractura, ¿no? Entonces, antibióticos, ¿pero cuál? ¿Qué más va a necesitar este paciente con lo que ustedes están viendo? Pues si tiene la fractura expuesta, a lo mejor puede requerir una operación, una cirugía. Entonces Quizás también fármacos para antes y después de la cirugía, como anestésicos, también otros adyuvantes. Ajá, sí, claro. Estamos viendo ahí que la historia de diabetes, ¿es diabético o no es diabético, no? Va a requerir manejo durante, aunque llegó por una fractura, pues sí es diabético, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba su tratamiento con diabetes? Trombosis venosa profunda. Ya tuvo un antecedente de trombosis, quiere decir que se le hicieron coágulos, ¿no? Por después de que lo operaron del hombro. Entonces, pues, ojo con que vuelva a generar otra trombosis. ¿Qué sabemos de Rubén Chávez? Además, ¿qué está en el primer párrafo? En la primera línea, perdón. Pues de que ella es una persona... Es antecedente geriátrica. Es geriátrico, 65 años. También tiene sobrepeso, ¿no? Sí, puedo pensar eso. Peso, ok. ¿Es un geriátrico? Hay que sacar su índice de masa corporal. Está chovijito, delgado. ¿Y qué es hombre? Bueno, masculino. Es hombre, el ser hombre es un factor de riesgo para muchas complicaciones, ¿no? Entonces, si ven con este pequeño párrafo toda la información que tenemos, además de lo que ya mencionaron, la asteroide, el alcoholismo, ¿sí? Entonces, si vamos avanzando, recibió omeprazol, ketorolaco, profenit, morfina y cefalotina, ¿no? Entonces, yo les hice pensar aquí que iba a requerir, ustedes como farma se van a enfrentar a este tipo de indicaciones. Entonces, ¿tenía necesidades? Ahora, ¿ustedes qué tienen que hacer? Evaluar, analizar esta farmacoterapia. ¿Todo esto es correcto? ¿O no es correcto? Adelante. No sé si haya como alguna otra opción de que la morfina, porque si ya tiene antecedentes de adicciones, tal vez eso podría ser delicado. ¿Pero dónde tiene antecedente de adicción? En el alcoholismo. Ok, pero no dice drogas. Eso puede ser una interacción entre el opioide y el alcohol, ¿no? Ok, ajá. Dijo alcoholismo, entonces hay que cuidar su consumo de alcohol para ver si no tiene impacto y como dice su compañera, evaluar si no andaba con otros temas de adicciones, ajá. Entonces, pero al final aquí ustedes tienen que asociar, piensen en la historia de ese paciente, se lastimó, se contusionó, se fracturó, le duele, es probable que esté infectado, es geriátrico, ¿sí? Y tiene antecedentes. Entonces, y es justo cuando ustedes tienen que hacer ese match, ¿no? El omeprazol está bien, esta dosis es correcta. ¿Por qué omeprazol? ¿Por qué protección gástrica?
Miren, tiene ketorolaco. ¿Está bien cada 6 horas esta dosis para un viejito? Ajá, no, para dosis de geriátricos se supone que es menos y más porque además tiene diabetes, entonces tiene más riesgo de nefrotoxicidad. Y pues aparte, no sé, no veo nada de, o sea, si dice que era diabético, como su esquema de sí que tenía para la diabetes, ¿no? Para Faltaría, controlar ¿no? Si su tiene glucosa. metformina, alguna insulina, exacto, ¿no? El Profenit, que es la marca comercial, pero es ketoprofeno, ¿no? Es También eso, TRN, ¿cómo? Ketoprofeno, al ser un AINE, también si es un paciente geriátrico, no está muy bien indicado que Y se tiene utilice. 2. Ajá, más bien justamente por el daño. Necesaria. Un Entonces, daño gástrico. sí van viendo todo, entonces quizás por eso el omeprazol, para protegerle la pancita, pero ¿qué va a pasar con el daño renal y hepático, no? Y además su morfina en una solución y su antibiótico, ¿no? Entonces, justo cuando ustedes vayan a analizar casos, y lo vamos a hacer en clase, tenemos que ir pensando de esa forma integrada. Voy a entender un caso, ¿no? Y esas necesidades, voy a revisar la farmacoterapia, y ahorita lo hicimos de forma general, como lluvia de ideas, nada más para que ustedes vayan viendo cómo hay que integrar y cómo hay que utilizar las herramientas a nuestro favor para analizar la farmacoterapia y hacer recomendaciones, ¿no? No acaba ahí, los laboratorios. Toda la información de un paciente, ¿de dónde la obtenemos? En un hospital. ¿Dónde encontramos información de un paciente? En su expediente clínico. En el expediente clínico, ¿no? El expediente clínico vamos a encontrar de todo, ¿no? Desde el contrato, desde todo su historia clínica, las notas, vamos a encontrar también laboratorios como lo que están viendo en pantalla, vamos a encontrar también otros datos como imágenes, ¿no? A lo mejor una placa de lo que se fracturó, hasta cuestiones administrativas, ¿no? Si tiene seguro, si no tiene seguro, o sociales, ¿no? De toda la parte social y económica de los pacientes. Entonces, es el sitio que reúne la mayoría de información, ¿no? Entonces, vamos a tener que analizar en la vida real expedientes clínicos, y ustedes deberán tener esa habilidad para ir a buscar la información que tiene impacto en la farmacoterapia, porque no es sencillo. Les puedo platicar que la primera vez que yo tuve un expediente clínico enfrente de mí, ¿cuánto tiempo creen que me tardé en revisarlo? Un expediente de un paciente, y ni siquiera un paciente complejo. ¿Como 2 horas? Al menos, ¿no? ¿Ustedes han revisado un expediente, alguno? ¿Como farmas en su práctica? No. ¿Cuánto te tardaste la primera vez, Estefi? Ay, pues depende. Es que yo la primera vez fui a revisar a un paciente que tenía derrame pleural, insuficiencia renal, y un montón de patologías. Hasta había 2 tomos de su expediente, entonces pues sí me tardé, yo creo que como una semana por los tomos. Ok. Pero sí, ¿Sí? cuando son así cortitos, pues ya un poquito menos, quizá una hora. Estefi, si ahorita yo hiciera ese ejercicio, todos ustedes, 34 personas, yo soy la directora del hospital, el más fifí que se les ocurra, el que quieran elegir, y a todos los contrato como farmacéuticos, ¿no? Ya están titulados y todos se quieren dedicar a esta parte clínica. Contratados. Y les vamos a pagar, ¿cuánto quieren ganar en su primer empleo como farmacéuticos? ¿Al mes? Como quieran, al mes o la quincena, díganme. Unos 30, ¿no? Unos 30. Como farmacéuticos novatos, 30. ¿Ok? ¿Alguien más? Hola, ¿no tienen opinión? Bueno, fuera que ganáramos 30. Bueno, fuera. Sí, creo que eso no entra dentro del rango normal, pero no sé cuál. No solo de los QFBs, de cualquier profesional recién egresado, ¿no? Es de su posición, maestra. No, hombre, sí, qué bueno, porque a eso debemos tirarle siempre a más, ¿no? Y para eso ustedes se van a preparar.
para que no solo sean 30 y que llegue un punto en que sean jóvenes y estén ganando al menos 50, al menos libres, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos. Ok, voy a hacerle caso a Jonathan y todo, bueno, ni Jonathan ni los demás. ¿Qué les parece 20? Todos ustedes van a ganar 20,000 pesos. ¿Está bien? Sí. Y tienen que hacer actividades de farmacéuticos clínicos. ¿Qué van a tener que hacer? Analizar farmacoterapias, ¿no? Detectar errores de medicación, ir y analizar el expediente. Ya escucharon a Estefanía que ha tenido el ejercicio con un paciente complejo que eran 2 tomos, se tardó 2 semanas. Entonces, si estoy escogiendo un hospital que tiene 200 camas, son aquí 34, 33 personas, ¿no? ¿Cuántos son 200 entre 36 personas? ¿Cuántas camas les toca a cada uno? 5, 5, o sea, como 6. Como 6 pacientes, ¿no? Entonces van a ir a revisar sus 6 pacientes y si les toca el caso de Steffi, no me conviene contratarlos si se tardan 2 semanas en analizar un caso. Entonces este ejercicio rápido que estoy haciendo es para que ustedes comprendan y lo que vamos a hablar a continuación, deben generar esta práctica. Las primeras veces ustedes van a ver que es complejo. ¿Por qué? Porque nos queremos enterar de todo. Se los puedo comentar yo y se los pueden comentar sus compañeros. La primera vez que están frente a un expediente, leemos absolutamente todo y lo volvemos a leer y nos regresamos. ¿Y qué pasa al principio? ¿Qué te pasó, Estefi? ¿Conocías todos esos términos? No, y o sea, y además uno se va como en la parte como de farma, pero pues a veces también hay que investigar la parte de enfermería, o sea, todas las vías de administración, todo lo que se va a usar, por ejemplo, equipos, home pump, no sé, cosas así. Exacto, entonces vean el caos en el que nos enfrentamos, pero bueno, yo ya los contraté, yo necesito que ustedes me den resultados y necesito que me evalúen la farmacoterapia, que eviten errores de medicación y que además les recomienden a los médicos que hagan las cosas bien y que me eviten que se equivoquen, ¿no? Entonces, deberán entender problemas clínicos y por eso el doctor Pavel y yo les vamos a estar hablando y recordando de temas clínicos. Es también súper importante que sean autodidactas, porque si no entiendo qué es insuficiencia renal, tendré que buscar qué es insuficiencia renal. Si no entiendo qué es eso de trombosis venosa profunda, deberé estudiar qué es trombosis venosa profunda. Si no sé qué es una bomba de infusión, tendré que aprender a usar una bomba de infusión. ¿Sí lo ven? Porque no solo va a ser, en farmacoterapia aprendí analgésicos, opioides, antibióticos, diabetes. No, tendrán que tener todas esas otras herramientas, ¿no? Entonces que lo empieza a complicar y ahí entra lo padre y ustedes tienen todo para lograrlo, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada les decía que van a aprender, pero también ustedes tienen que usar todas estas herramientas disponibles en pro de su aprendizaje, ¿no? Sí, se acuerdan. Entonces, no es tan sencillo como parece. ¿Y por qué me detuve aquí? Les decía que habrá que buscar laboratorios. Yo no me acuerdo los valores normales. ¿Ustedes se acuerdan? Más o menos. Solo glucosa. Y además ni son necesarios. Yo no sé para qué nos molestan, ¿no? En aprendérnoslos y al final siempre traen el rango de referencia, ¿no? Entonces, lo que sí hay que saber es saber interpretarlos. Entonces, si nosotros lo resolviéramos, ¿qué debemos considerar? ¿Qué índice de masa tiene este paciente? Conozco el diagnóstico, sé que es una contusión, ¿no? Una fractura expuesta, sé dónde está la tibia, ¿no? Aquí esto está muy sencillo, pero habrá otras patologías que no comprendamos y que deberemos estudiar, ¿no? Antecedente de diabetes, la trombosis venosa, con medicamentos que voy a tener que evaluar. ¿Están indicados? ¿Está bien haber indicado omeprazol, ketorolaco? ¿Tienen una indicación real para lo que tiene el paciente? ¿Es adecuada la dosis? ¿Es adecuada la vía de administración? ¿Es adecuada la duración? Es decir, que solo sea una dosis única, que solo sea PRN, ¿es correcto? ¿No lo tendría que poner más días? ¿No? ¿Es un antibiótico? No sé. Hay interacciones.
Debo identificar esto, cuáles son las posibles reacciones adversas que me van a generar, qué parámetros de monitoreo debo tener para la eficacia, ¿no? Y seguridad también, y la continuidad de estos mismos medicamentos, o lo que necesitaba, que no está aquí, si necesitaba el tratamiento para diabetes y para la trombosis, o ya no, y por qué no está, así lo ven, entonces con medicamentos y con cada uno, este está sencillo, aquí solo hay 5, hay pacientes que tienen 25, y además tienen una nutrición enteral por una sonda con un hoyo en el estómago, o alimentación por una vena con elementos esenciales, y todo eso se empieza a complicar. Entonces, ¿dónde vamos a buscar información? Adelante. Adelante. En la filita como está. Olvidé poner el micrófono, ya. Me quedé clavada en lo que dijo de la cefalotina. Ajá. Y sí busqué la dosis y dice que la dosis diaria recomendada es de 500 miligramos cada 6 horas por intravenosa. Para una profilaxis por una contusión, porque aquí, si estaba sucia la herida, no estaba sucia, se lo están dando para evitar que se infecte, o ya tenía datos de infección, ¿sí ven? Ok. Hay que evaluar todo eso, porque un mismo medicamento puede tener diferentes indicaciones. Ok, gracias. ¿No? Entonces, sí, se va complicando muchísimo más, ¿no? Y las dosis pueden incluso cambiar de acuerdo a la indicación para la que estemos buscando, ¿no? No es lo mismo una dosis a lo mejor de un antibiótico para una lesión dérmica que para una sepsis, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluarlo. Y les decía, ¿sí siguen viendo mi pantalla? Sí. ¿Van dónde ustedes a estas alturas, dónde buscamos información? ¿Vamos a la biblioteca? Vamos a decir, permítame tantito, paciente, voy a la biblioteca. Bases de datos. Bases de datos, internet. Al final, internet es la mayor información. ¿Pero qué pasa en internet? Pues hay muchos resultados. Muchísimos resultados no son específicos, como este ejemplo que sí están viendo la pantalla, ¿no? Omeprazol. Y también la confiabilidad de la información que podamos encontrar. Exacto, a eso voy. Vean aquí, ¿a qué nos enfrentamos? Coexiste información adecuada. A ver, encuentre las diferencias. Ambos son elixires de digoxina. Están en circulito, ya no las tienen que encontrar, ya se las señalé. No, creo que ya se volvió a trabar la pantalla. ¿No están viendo el elixir de digoxina? No, seguimos en Google. Esperen. De por sí llego tarde, luego mi computadora. Esperen, Qué barbaridad, la clase pasada no pasó esto. Ahí voy. ¿Ya? Ya. Gracias. Les decía que aquí tenemos estos dos. Estamos viendo el elixir que contiene dioxina cada 100 mililitros. Estoy comparando lo mismo con lo mismo. Encuentre las diferencias. Les decía que ya las tienen marcadas. ¿Eso qué es 3 miligramos, esto es 100 gramos. ¿Y cuál es la correcta? Pues sepa, ¿no? ¿Sí ven? También el internet no solamente nos ayuda, también nos puede perjudicar. Si una enfermera que no sabe nada de digoxina googlea, o el médico que va a prescribir y no se acuerda, o que le tiene que dejar la indicación de cuánto preparar para llegar a la dosis, y si toma como base el del lado derecho, y el del lado derecho está equivocado, ¿cuántas veces más va a sobredosificar al paciente? ¿Ya vieron? Sí, bastante. 1000. Lo puede matar. La dioxina es un medicamento digitálico de estrecho margen terapéutico. Pequeñas diferencias, por ejemplo, en un neonato, ¿no? Un neonato que reciba una sobredosis de digoxina puede tener una
intoxicación por digitálicos y morir. Entonces nos enfrentamos a riesgos, por eso también va a ser importante buscar información en sitios óptimos, ¿no? Problemas de salud, porque vamos a tener que estar estudiando todo el tiempo, pues libros de fisiopatología, temas de medicina, guías de práctica clínica, artículos de revisión, sistemáticas, enciclopedias y diccionarios médicos para entender toda esa parte clínica. Y sobre los fármacos, pues estar al día con bases de datos como las que ya mencionaban, Micromedex, Hipócrates, la ASHP, guías de práctica clínica, también artículos, libros especializados para pediátricos, para neonatos, para fármacos inyectables, o sea, información. Hay demasiada, bases de datos confiables también, y ustedes tienen una gran ventaja. Tienen la biblioteca de la UNAM, aprovéchenla, después se van a arrepentir de no haberle sacado tanto jugo, ¿sale? Entonces, no irnos, porque les decía, sí siguen viendo la página, ¿no? ¿Cuál de esos millones de resultados es el que yo busco, el que necesito, el que es el adecuado? A veces nos quedamos en la G o en la primera O, ¿no? Porque es el que más, el disponible o el que más veces las personas han seleccionado, y no necesariamente ser el correcto. Entonces tienen que ser tan críticos en ese sentido, porque acuérdense que ustedes van a hacer un análisis, van a hacer una recomendación con base en medicina basada en evidencia y en la literatura, no contra lo que se les ocurra. Y si ustedes no buscan bien y si abrieron el Rincón del Vago o cuál es la página no confiable actualmente. Google. A veces Wikipedia sorprende si coincidió que está bien revisada, a veces tiene información valiosa, ¿no? Pero bueno, al final es que ustedes sepan discernir entre uno, que el Internet, que no todo lo que está ahí es correcto y que podamos validar esas fuentes y que si estamos hablando de medicamentos nos vayamos a fuentes confiables, como las que les mencioné, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a analizar el caso? Vuelvo les dije que ya los contraté, ¿qué van a hacer? Ustedes están contratados, van a ganar 20,000 pesos y les tocan 6 pacientes a cada uno. ¿Cómo van a analizar la farmacoterapia? Los escucho. Descríbanme qué van a hacer, ya es su primer día, hoy fue su primer día. Adelante, Estefanía. Pues, bueno, no sé, luego hago como que todo revuelto, pero primero vería como la patología por la que ingresó al hospital, luego pues sus patologías concomitantes y si tenía algún medicamento que estaba tomando, los laboratorios del día y los medicamentos que le indicó el médico ese día, y ya pues más o menos, o sea, si quieres así como revisarlo rápido, pues ya más o menos revisas los medicamentos, pues ya como que también uno debe traer casi tanto, quizá no sé cómo describirlo, pero el mecanismo o las interacciones que pueden llegar a venir aquí en la cabeza, entonces así como si quieres revisarlo rápido como a ojo de buen cubero, digamos. Ok, así le haría Estefanía. ¿Quién más quiere participar? ¿Cómo le harían ustedes? ¿Cómo van a revisar sus 6 pacientes? Descríbanlo, ¿qué van a hacer? Ya llegaron al trabajo. Se van a poner su bata primero, ¿no? ¿Qué van a hacer? Adelante, Nancy. Pues igual que mi compañera, empezaría viendo el padecimiento por el que llegó. Ok, entonces. Y luego la información general del paciente. En todo. Van a agarrar su bata, ¿no? Se la van a poner. ¿Qué más se van a llevar con ustedes? Porque tienen que salir de la oficina o del sitio en el que estén. Tienen que llegar hasta donde está el paciente que les tocó revisar, ¿no? Al piso. Podría ser que llevemos un formulario o donde tomar notas. Bueno, generalmente tienen un formulario, ¿no? Para llenar información. Nancy llevaría un formulario para tomar notas. Como un seguimiento farmacoterapéutico, algo así como lo que comenta la compañera. Estefanía llevaría su seguimiento farmacoterapéutico. ¿Quién más? Los demás nomás van a ir a ver qué hacen. O como yo soy su jefa, les tendría que decir qué hacer. No tienen imaginación. También pues quizá, o sea, como un celular o algo así donde puedas consultar rápido
Ajá, exacto, el internet para consultar dudas. Un datos. teléfono, ¿no? Con acceso a internet, porque acuérdense que no tenemos, ojalá tuviéramos un cerebro así para almacenar información, pero pues la memoria no nos sirve para eso, es mejor saber dónde buscar, ¿no? Entonces vamos a necesitar acceso. Si no tenemos un teléfono inteligente y con internet, pues va a estar difícil, ¿no? O si no, me tengo que buscar una computadora cerca que me presten para poder entrar y buscar. ¿Qué más? También revisar si la farmacoterapia bajo la cual ya estuvo, o sea, le provocó a lo mejor alguna reacción adversa, le está funcionando o no. Okay. O sea, también si a lo mejor es un caso, pero pues que es adecuado, o sea, a lo mejor no perdería tiempo revisándolo cuando no, o sea, no hay un motivo que me tenga ahí. Que te detenga en revisarlo, pero justo para llegar a la conclusión de que es adecuado, pues debiste analizarla, ¿no? Bueno, pero a lo mejor no detenerme tanto. Bueno, más bien sí, o sea, porque ya cuando ves que a lo mejor sí hay alguna complicación, ya te vas más a detalle, investigas, incluso hasta si el paciente puede, o sea, está en condiciones, hablas con él, alguna entrevista directa. Pero si a lo mejor, o sea, ya lo revisaste y ves como, no, pues todo está en orden, pues con el que sigue. Lo que está haciendo Jonathan es priorizar, ¿no? Si ve que todo en una búsqueda rápida, que todo está en orden y a lo mejor fue un padecimiento sencillo, pues mejor me enfoco en algo más complejo, ¿no? Está priorizando ese análisis para no entretenerse en cosas que no aporten valor, ¿ok? Algunos se llevaría un iPad, alguno no llevaría nada, algunos se llevaría una libretita, ¿no? Y luego revisamos el expediente y luego... También podría ser preguntarle al médico, a la enfermera que le está atendiendo, o a veces escuchar como cuando están dando como el pase de visita a los médicos, así como qué le pasó, y es más fácil que a veces revisar todo el expediente completo. Exacto, integrarnos a la entrega de guardia, ¿no? Es para entender cómo va ese paciente. Ajá. Pero a veces las entregas son a las 7 de la mañana y si ustedes se fueron primero al café, ¿no? Al desayuno y llegaron hasta las 9, se la perdieron, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo vamos a saber qué proponer? ¿Recuerdan las metodologías específicas? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Su silencio me lo dice, ¿no se acuerdan? Primero era recopilar la mayor cantidad de información que podamos. Ok. Acuérdense de los ciclos de cuidado. Toda la información que podamos, ¿no? Ahorita lo que dijo mi compañera Stephanie, creo que sí es importante porque también se relaciona con lo que nos dijo la clase pasada, de cómo te vas a relacionar con el demás personal, médicos, enfermeras y todo eso. O sea, a lo mejor no van a hacer tu trabajo, obviamente, pero una buena comunicación o que ellos a lo mejor te puedan dar datos o algo importante, también te puede dar a priorizar. Claro, no tienen que irse a un rincón, ¿no? A solitos a agarrar el expediente y a escarbarlo y ver y entender y luego regresarse a su oficina, ¿no? Va a haber una interacción porque le van a tener que preguntar a los médicos, a las enfermeras, con ellas, cómo prepararon la bomba de infusión, si presentó alguna reacción adversa, si ustedes le pueden ayudar en algo sobre dudas que tenga de cómo hacer un cálculo, ¿no? Incluso con el mismo paciente, ir a ver si no ha presentado reacciones adversas. Entonces, esto es dinámico. Y ustedes se van a tener que estar relacionando con todos estos profesionales. Pero antes de eso, para que ustedes primero tendrían que hacer seguimientos farmacoterapéuticos y ustedes, los 30 y tantos, deben trabajar de forma estandarizada, si no, no vamos a lograr el objetivo, ¿no? Entonces, para eso hay métodos y para eso ustedes lo revisaron en atención farmacéutica muy rapidísimo y por eso solamente voy a recordárselos y se queda en la presentación para que ustedes lo lean y recuerden estos métodos y qué era esto de seguimiento farmacoterapéutico. Así como la función principal de un médico, ¿cuál es? Diagnosticar y prescribir, ¿no? ¿Sí asociamos al médico con esta práctica? Sí. Un farmacéutico clínico lo asociamos con seguimiento farmacoterapéutico. Es su día a día, ¿sale? Entonces, es la razón de ser de un farmacéutico. Seguimiento farmacoterapéutico, y ese seguimiento, ¿cómo lo va a hacer? Pues de acuerdo a la metodología que haya en cada organización.
Porque tenemos que seguirlos. Es una práctica profesional de los farmacéuticos en los que ustedes van a detectar estos PRMs o resultados negativos que les mencionaba hace un ratito. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Continuado, sistemático y documentado. Si no, no podemos realizar ese seguimiento continuo, si no damos esta formalidad y si no lo hacemos todos iguales. Por eso me detuve a preguntarles, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú cómo lo harías? ¿No? Si yo soy la responsable de todos ustedes y debo dar resultados en el hospital más fifí que quieren ganar 30,000 pesos, pues debemos trabajar bien, ¿no? Entonces no podemos estar de carne, chile y mole, ¿no? Y para eso existen los métodos de seguimiento. Y los generales son dos, el método DADER y el método YASER, que seguramente ya habrán recordado de atención farmacéutica, ¿cierto? Maestra, ¿su diapositiva ya la cambió? ¡Ay! Me voy a volver loca. ¿Ahí sí lo ven? Sí. Sí, seguimiento. Ok. Les decía que tenemos que hacerlo de forma continua. ¿Esto a qué se refiere? Que diario hay que ir con el Diario hay paciente. que ir. Tiene cambio, un paciente es dinámico. A lo mejor en la mañana tenía todo estable y sus medicamentos los revisaron, pero a lo mejor por la tarde le sumaron otros 3, ¿no? O a lo mejor se complicó y lo tuvieron que cambiar de área y pasó una terapia intensiva en donde tiene otro manejo. Entonces es continuo e indefinido y debemos tener ese compromiso con el paciente. Y para eso necesitamos un plan de trabajo, si no nos volvemos locos. Lo tenemos que documentar. Sí lo tenemos que documentar. Algunas organizaciones tienen formularios y se hace en papel. Algunos son muy pros y tienen iPads y lo pueden documentar electrónicamente. Otros ni una ni otra, ¿no? No hay que implementarlos. Y de forma sistemática para que todos lo hagan de la misma forma estandarizada y que siempre sea igual. Y para eso hay esas metodologías. Entonces, su deber es hacer seguimiento farmacoterapéutico de forma continuada, documentada y sistematizada. ¿De acuerdo? ¿Ya lo recordaron? Y hay esos dos métodos, DADER y YASER, ¿recuerdan? ¿Para qué era uno y para qué era otro? Ya no recuerdo, profesora. Ok, pero pues muy, muy rápido. Y se los voy a dejar completos por si quieren darle una leída, ¿sale? Porque son 200 páginas de cada uno. Pero el método DADER está basado en atención ambulatoria, no hospitalaria. Es decir, cuando un paciente solo va a su clínica, ¿no? Y sale, no que se hospitaliza. Entonces, en este método que lo hizo la maestra DADER en el 98, que se basa en esa atención, lo hicieron en la Universidad de Granada, tenemos la información que tenemos del paciente es la misma que en un hospital. No. Ahí solo tenemos como una fotografía de ese momento. Ustedes han ido a la consulta, seguramente, ¿no? Han ido porque les duele la garganta, han ido porque a lo mejor tienen una diarrea y van a la consulta. ¿Y qué información tiene el médico de ustedes o el farmacéutico de ustedes? Nada más que lo que ustedes dicen en ese momento y lo que obtienen de la entrevista. Y en algunos casos llevamos algún estudio de laboratorio, ¿sale? Entonces, esta metodología es muy específica para atención ambulatoria extrahospitalaria y se trata de detectar, ¿no? De hacer, se llama estado de situación. ¿Qué problemas de salud tiene el paciente? Y ver si los medicamentos que está tomando están resolviendo esos problemas de salud, ¿sale? Y ya de ahí vienen todas las clasificaciones y tratar de detectar errores, ¿sale? Esta era nada más la generalidad del DADER. Y el YASER, este es el que a mí me gusta mucho más porque ya se basa en una atención hospitalaria, que es en donde nos estamos situando. En México casi no se hace seguimiento farmacoterapéutico a nivel ambulatorio. Son muy pocos los sitios que lo hacen. Estamos en pañales ahí. Donde ya se empezó a avanzar en la parte hospitalaria. Y entonces se utiliza este método YASER pues como base y se ha tenido que tropicalizar a las necesidades de cada hospital, ¿no? Entonces, aquí en este método se trata de identificar y hacer este análisis del que les platicaba para hacer intervenciones y mejorar la calidad de la atención con los pacientes. Vean este algoritmo, ¿sí me siguen? Como lo que veíamos con Rubén Chávez.
el omeprazol, ¿está indicado el medicamento en él? ¿Sí o no? Sí está indicado porque tenía analgésicos y le van a proteger, ¿no? Entonces sí, ¿el medicamento está siendo efectivo? Sí. ¿Estaba bien la duración? Puede ser no. Entonces, si no estaba bien, pues tengo que suspenderlo, ¿no? ¿Presenta alguna indicación no tratada? Sí, tenía diabetes y no tenía nada para la diabetes, ¿no? Y así es ir haciéndose esas interrogantes para analizar la farmacoterapia. Entonces, pretendemos detectar errores. Con estas metodologías de seguimiento, lo que se pretende es detectar errores, PRMs, RNMs, toda esta problemática de la medicación en toda la atención hospitalaria, ¿de acuerdo? Y aquí nada más estaban algunas imágenes de cómo este método lo hace de forma sistemática. Y vamos, no se preocupen por esto, porque vamos a ejercitarnos. Vamos a lo que las organizaciones hemos hecho en México. Algunas tomamos buenas prácticas de Canadá, de España, ¿no? Para tratar de hacer seguimientos farmacoterapéuticos tropicalizados, acorde a nuestro ámbito, ¿no? Les decía que hay hospitales de distintas índoles, entonces se pueden trabajar formatos base que nos ayuden a resolver esta problemática y todo está orientado a que ustedes analicen la farmacoterapia y como farmacéuticos puedan actuar, se llama actuación farmacéutica. Detecté un error, ¿qué hice? Sugerí cambiar la dosis, sugerí cambiar el medicamento, sugerí prescribir algo que no tenía indicado y que era necesario, ayudé en la parte de preparación de medicamentos, orienté a la enfermera en hacer un cálculo de dosis, ¿sí lo ven? Entonces, en todo eso puede impactar esa actuación que tengan como farmacéuticos. ¿De acuerdo, chicos? En esto me fui muy rápido porque solo quería que lo recordaran. Déjenme que recordaran estas metodologías, se las voy a compartir, pero al final pues nos vamos a ejercitar con los casos día con día. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda antes de que nos vayamos? Gracias, Morena. Ok, entonces recuerden su actividad de lectura. Ahorita se me pasó subirles la presentación, ahorita lo subo al Drive para que la puedan consultar. De hecho, les dejo los links de una vez de los videos para que no se pase. Y la tarea, ¿sale? Y también les voy a dejar listos los casos que vamos a analizar en conjunto, ¿no? Para que no se me estresen de que son los primeros casos y se me empiecen a quedar como loquitos, ¿no? De que no sepamos por dónde comenzar para ir a la par. Ok. Aquí están los links de los videos. Y su tarea 1. Y ahorita les pongo la presentación y los materiales afines para estas primeras clases. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿listo? Si no hay ninguna duda. Y ya todos se registraron en el chat para no omitir su asistencia. Profesora, yo no estoy en la carpeta de Drive. Ok, les comentaba al inicio de la clase que por favor coloquen su nombre y su correo y que me avisen que no están porque seguramente son nuevos ingresos. Adelante. Sí. De hecho, yo les mandé correo y les puse también la liga. Si no les llegó el correo, entonces no estaban en la lista primera que nos manda la facultad como correo. Por eso en esos casos les pido que me agreguen su correo para verificar, pero es el mismo Drive compartido que estamos trabajando el doctor y yo. Pero por cualquier cosa, escriban su nombre y su correo los que falten, ¿sale? Para que los agregue. ¿Alguien más? ¿Ya están viendo Euforia y me están ignorando? No, maestra. No, hasta el domingo, maestra. Es conocer el capítulo. Ah, bueno. No, pero no la ignoramos. ¿Cómo creen? No digas. Bueno, más les vale.
Muy bien, yo sí me voy a poner a verla, pero bueno. Entonces, así quedamos. Por favor, estén atentos del drive del correo para enviarles los materiales que vamos a utilizar y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Y estoy atenta por si necesitan algo especial en los correos. Pues muchas gracias, chicos. Que pasen buena noche. Gracias. Gracias. De cobijas.